Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Capítulo 10. Fushiguro Megumi Puff. ¿Cómo pasé de estar en mi sala de estar a estar en medio de un bosque gigantesco? Pensé mientras me dejaba caer sobre el césped. La razón de mi situación actual, Gojo Satoru simplemente se paró a mi lado con tranquilidad y dijo: sabes que ni siquiera usaré mi técnica innata, solo para que las cosas sean justas. Gojo me miró con una sonrisa burlancia. Con mis puños bastaría para el pequeño Fushiguro. Miré fijamente al hechicero de cabello blanco, algo molesto. ¿Por qué debería luchar contra ti si el final ya está escrito? ¿Qué ganaría con ello? Gojo se lleva una mano a la barbilla pensativo. No te equivocas. Sonríe como si se le hubiera ocurrido una idea. De acuerdo, si logras evitar quedar inconsciente durante un minuto contra mí con Infinity, te enseñaré todo lo que sé sobre la cúspide del Jujutsu. Y sonreí, ya con una idea de cómo sobrevivir un minuto. Puedo aguantar un minuto. Sonreí con confianza mientras me levantaba sacudiéndome el polvo de los pantalones. No es que tenga nada que perder, ¿verdad? Gojo niega con la cabeza, con una sonrisa burlancia. No, eso no es todo. Si pierdes, tendrás que unirte a la Academia Jujutsu cuanto antes, ¿entendido? Entrecerré los ojos. ¿Pero por qué? Creía que 15 era la edad mínima. Gojo agita las manos. 14 o 15 no suponen mucha diferencia cuando estás al nivel de un hechicero de casi primer grado solo con tus reservas de C. Y, sinceramente, después del desastre que causaste ayer, has llamado la atención de mucha gente, así que al asistir a la Escuela Superior de Jujutsu al menos serás capaz de protegerte, porque a pesar de tener las reservas, sigues siendo un aficionado. Mis ojos se abrieron de par en par. Así que pude crecer tanto en una sola noche. Con razón todos le decían a Megumi que tenía mucho potencial. Sabía que no había manera de que pudiera repetir el progreso de anoche en un futuro cercano, si es que alguna vez lo lograba. Así que, aunque fue una gran noticia para mí, no fue algo revolucionario. Después de todo, acababa de superar el crecimiento de Megumi en la historia original en una sola noche. Tras reflexionar un poco más sobre su oferta, acepté. De acuerdo, lo haré. Ya había cambiado mucho la trama pero tampoco podía seguirla al pie de la letra, porque hacerlo significaría permanecer débil. Excelente. Gojo sonríe y extiende una mano, recitando. Emerge de la oscuridad, más oscura que la oscuridad misma. Purifica lo impuro. Y una sustancia casi líquida apareció sobre nosotros y se extendió formando una cúpula, envolviéndolo todo en un radio de 100 metros. Al ver esto, no pude evitar pensar en todo lo que aún me quedaba por aprender sobre Jujutsu. Cortinas, talismanes, encantamientos, herramientas malditas, estilo de sombra, dominio simple, amplificación de dominio, RCT, expansión de dominio y mucho más y, sinceramente, era mucho más de lo que muchos consideraban esencial para un hechicero, pero ¿por qué el Jujutsu debía limitarse al combate? Tenía muchísimas aplicaciones aún por descubrir. Las cortinas podrían resultarme incluso más útiles que a cualquier otro hechicero anterior, porque básicamente podrían crear una noche falsa para que yo pudiera invocar y usar a Gama e incluso esconderme en las sombras durante el día. Sonreí, porque aunque probablemente iba a perder esta pelea no era falta de confianza, sino un hecho, aún así ganaría de alguna manera. Solo no te retrates de tu palabra después, ¿de acuerdo, Gojo? Dije con seguridad. Punto de vista en tercera persona. Gojo sonrió, complacido por la seguridad en el tono de su protegido. Megumi siempre había sido tan inseguro que este cambio en él resultaba refrescante. Te dejaré ir primero, dijo Gojo mientras observaba a Megumi saltar, calentando su cuerpo. Gracias, dijo Megumi mientras se arrodillaba y sacaba un bate de metal de su sombra.
Gojo arqueó una ceja, aunque nadie podía verla a través de sus vendajes. Eso es nuevo, y qué elección de arma tan interesante. Gojo sonrió. Muéstrame más, Fushiguro Megumi. Ambos hechiceros se miraron desde el otro lado del campo de batalla, uno confiado y el otro decidido. Empieza. Grita Gojo mientras Megumi entra en acción. Realiza los sellos de mano para invocar a Gama mientras corre hacia el bosque. Gama. Eso es inteligente, sabe que tendría al menos algunas ventajas en el bosque sombrío. Gojo piensa. Pero no me voy a quedar ahí parado, ¿sabes? Gojo desapareció de su sitio tan rápido que parecía teletransportarse, pero aún así se contuvo. No tendría sentido si no pudiera demostrar su progreso, y estoy bastante seguro de que puedo sobrevivir a prácticamente cualquier cosa que me lance. Así que sería mejor contenerme para que él pudiera lucirse. A pesar de lo que muchos digan, Gojo era un profesor bastante bueno. Gojo, que apareció junto a Megumi, le propinó un puñetazo en el abdomen a la usuaria de sombras. Pero antes de que pueda alcanzarlo, Megumi es arrastrado a las sombras por una lengua negra, y Gama acude al rescate de su amo. Gojo queda impresionado por la velocidad del Shikigami, pero sabe que Megumi no se escondería durante el resto de la batalla. Si hubiera querido, podría haberlo hecho desde el principio. Quedan 50 segundos. Pronto se demuestra que tenía razón, pues a su lado emergen dos sombras tridimensionales. Ambas adoptan la forma de dos lobos, que se agrandan desde las sombras bajo un árbol cercano mientras lo atacan. Lo logré. Los invoqué parcialmente y los uní directamente a mi propia sombra y para que, a cambio de su alcance, su ataque aumentara y se volvieran invencibles. Megumi sonrió desde su escondite, decidiendo jugar con astucia. Otro problema es que tengo que soportar su peso. ¿Son tus perros divinos? Pregunta Gojo en voz alta, preguntándose por los cambios en su apariencia. Mientras intentaban y fracasaban en perforar su infinito, decidió ignorarlo, reforzando sus manos y golpeándolos para derrotarlos fácilmente. ¿Eh? Gojo arqueó una ceja al ver que los dos lobos Shikigami no habían sido destruidos a pesar de haber recibido daño y de hecho, se estaban regenerando visiblemente. Ya lo entiendo y solo los invocaste parcialmente para que no fueran destruidos, eso es inteligente. Megumi y Gojo se giró entonces hacia la sombra, más oscura de lo normal, que se encontraba debajo del árbol. Pero al hacerlo, comprometes tu posición. Los ojos de Megumi se abrieron de par en par mientras comenzaba a moverse, desinvocando a los perros divinos. Gojo, sin inmutarse por la desinvocación, no dijo nada, sus 6 ojos penetraron las sombras para ver claramente el C de Megumi. Extendió una de sus manos hacia adelante, apuntándola en dirección general al otro hechicero mientras enormes cantidades de C comenzaban a converger en su palma. Lapso. Azul, dijo el hechicero más poderoso mientras desataba su técnica. Megumi es sacado de su sombra. Mierda. ¿La fuerza gravitatoria de Blue puede afectarme incluso dentro de la dimensión de las sombras? ¿Qué clase de truco es este? Pensando rápidamente en una estrategia, grita. Gama. Atrápame. Y mientras la lengua súper rápida lo atrapa, protegiéndolo del ataque del hechicero, Megumi rápidamente realiza más sellos de mano. Nue. Chirrido. Y el gran pájaro alza el vuelo, chillando y anunciando su presencia mientras me sujeta con sus garras. Gojo apaga su glue, habiendo cumplido su objetivo principal de llevar a Megumi al campo de batalla. Eso y los de la lengua son nuevos. ¿Los domesticaste ayer? Pregunta a pesar de saber la respuesta. Sí. Responde Megumi, ideando otra estrategia sobre la marcha. Esto no funciona. Ninguno de mis Shikigami puede siquiera tocarlo, y mucho menos dañarlo. En un mundo ideal, al menos habría domesticado a Pilsinox, desafortunadamente no lo he hecho, así que tendré que recurrir a mi ataque más fuerte y esperar que pueda retenerlo el tiempo suficiente y para eso necesito una gran distracción, y esta es especialmente para ti. Grité mientras llegaba justo encima de él y tejía los sellos de mano mientras desinvocaba a Nue y caía sobre la espalda de Banso. Max Elepant era un nombre bastante largo, así que Banso tendría que bastar. Relinchó. El enorme elefante ruge mientras cae, sabiendo cuál es su objetivo, apunta su trompa directamente hacia el hechicero de cabello blanco, su enorme peso ayudando a su impulso. Quedan 40 segundos y fuego. Al instante, el enorme elefante carga el agua en su boca y se la dispara, las condiciones para el rayo permiten que éste se cargue instantáneamente a cambio de un período de recuperación más largo. /oblicua. Zas.
Toneladas de agua caen sobre Gojo, nublando su visión mientras desinvoco a Banso, murmurando. Gama, ponme en el suelo rápido. La lengua negra sale de mi espalda, usando las sombras entre los pliegues de mi ropa como portal, y me envuelve para transportarme a salvo al suelo. Antes de que toda el agua caiga y desaparezca, rápidamente hago otro gesto con la mano para invocar. Madoka la cierva de pelaje azul es invocada a mi lado, comprendiendo rápidamente su función mientras comienza a cargar sus astas con energía positiva. Pero desafortunadamente no llegamos a tiempo, ya que toda el agua es repelida cuando Gojo dispara otro, lapse. Blue y toda el agua es atrapada y comprimida hasta la nada. Megumi, me estás entreteniendo de maravilla. Si sigues así, pronto serás una hechicera de primer grado. Quizás incluso rivalices conmigo en cuanto a velocidad. Dijo el hechicero, seguro de sí mismo, sin haber sudado ni un ápice durante toda la batalla, con una expresión de auténtico orgullo hacia mí. Al ver al ciervo y sentir que emanaba energía positiva, Gojo quedó intrigado. Sin embargo, al ver a Megumi tocar la nariz del ciervo y curarlo, concluyó que el ciervo era simplemente un Shikigami sanador y decidió no darle más vueltas al asunto. No dije nada mientras sacaba un bate de metal de mi sombra, reforzándolo a mí mismo y a él con C mientras cargaba contra él para ganar tiempo. Así que por fin vamos a pelear uno contra uno, dice Gojo mientras desaparece y aparece justo delante de mí. ¿Estás seguro de que puedes enfrentarte a mí aquí? Susurra mientras me pone una mano en la cara y me estampa contra el suelo. Tosí y escupí mientras el dolor se extendía por mi espalda, pero rápidamente me deslicé hacia afuera y volví a levantarme de un salto, esta vez abalanzándome sobre él con el bate apuntando directamente a su cabeza. Esquiva mis golpes con facilidad y niega con la cabeza, decepcionado. Tu estilo de lucha es prácticamente inexistente. Y tu destreza física es muy pobre. Si bien tu refuerzo es decente, también deja mucho que desear. Crees que atacar a ciegas con tu bate de metal es una estrategia, pero es una tontería. Aunque tu decisión de luchar cuerpo a cuerpo a pesar de ser un usuario de magia es encomiable, tendrás que esforzarte mucho para mejorar en esas áreas. En cuestión de segundos, expone todas mis debilidades. Quedan 30 segundos y... Aprieto los dientes, pero sigo intentando atacar. Solo para ser superado tácticamente y convertido en pulpa en cuestión de segundos. Me quedé allí respirando con dificultad, Madoka a pocos metros detrás de mí, mi bate estaba retorcido y abollado, y mi cuerpo estaba hecho papilla. Probablemente también tenía la mano izquierda dislocada, pero aún así me puse de pie apuntándole con el bate, preparado para recibir otra paliza. Capítulo 11. Punto de vista en tercera persona. Gojo niega con la cabeza. Lo hiciste muy bien para alguien que ni siquiera es oficialmente una hechicera todavía, Megumi. Pero es hora de terminar con esto. Gojo corre hacia mí y retira la mano para golpearme y dejarme inconsciente. Pero una lengua negra, más rápida que nunca, emerge rápidamente de debajo de la sombra de Madoka, envolviéndome y sacándome del alcance de los puñetazos de Gojo. Sin embargo, a pesar de eso, no voy a dejar que vuelvas a hacer eso. Grita Gojo mientras acelera aún más y me alcanza, propinándome un puñetazo potente y doloroso en las costillas. ¡Ah! Toso sangre mientras salgo disparado hacia el ciervo de pelaje azul. Al aterrizar debajo de él, Madoka se inclina rápidamente y me cura tocándome la cabeza con la nariz. Pero a pesar de este dolor, sonrío mientras los ojos de Gojo se abren de sorpresa al... ¡Boom! Una brillante cúpula dorada se manifiesta alrededor de Madoka, hecha de energía positiva pura y comprimida. Se extiende apenas 2 metros a su alrededor, pero es suficiente. Me incorporo, apuntando con ambas manos hacia arriba, como si sostuviera la empuñadura invisible de una espada invisible. Mientras abría el portal al fondo del mundo abisal y comenzaba a reunir las sombras comprimidas, cargando mi ataque, miré a mi futuro maestro con confianza, esperando que este ataque al menos lo retrasara unos segundos más. Gojo comprendió que Megumi había estado usando su propia confianza en su contra, haciéndole creer que el ciervo solo podía curarse usando RCT, y luego se había usado a sí mismo como cebo para desviar su atención hacia quien él consideraba más importante. Gojo sonrió, elogiando mentalmente a Megumi por su estrategia. Pero no me voy a quedar aquí parado, ¿sabes? Sacó su mano derecha, reuniendo enormes cantidades de C y luego invirtiéndola. Inversión. Rojo mientras una pequeña esfera roja aparecía en su palma, Gojo la disparó hacia la cúpula dorada de energía maldita invertida. Auge.
El viento soplaba en todas direcciones como un pequeño huracán, mientras los dos ataques compuestos por RCT chocaban entre sí. Quedan 20 segundos. Sin embargo, a pesar de la clara superioridad de Reversal Red, la cúpula dorada se mantuvo firme. Al menos durante unos instantes antes de que comenzaran a aparecer grietas y a extenderse por toda su superficie. Hacer clic. Pero mi ataque se había cargado. Fuga, abre. Dije mientras la espada pilar de oscuridad pura de 50 metros de altura, desprovista de energía maldita, descendía una vez más sobre el mundo. Atravesó la cúpula dorada, que ya se estaba desmoronando, y cortó a la roja mientras la derribaba como un verdugo. ¡Boom! Los ojos de Gojo se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera hacer nada, fue engullido por los rayos de oscuridad y quedó oculto a mi vista. Pero sabiendo que esto no bastaría para derrotarlo, me incliné hacia Madoka. Usé su RCT para regenerar mis manos mientras la espada de la oscuridad las destruía. Así, pude sostener el rayo durante al menos 2 minutos antes de que el daño se volviera irreversible. Pero supongo que hoy no tengo suerte, porque pronto me di cuenta de que mi rayo estaba siendo empujado lentamente hacia atrás, cortado por algo, alguien, que simplemente lo atravesaba con calma. Chasqueé la lengua. Así que ni siquiera puede retrasarlo un poco. Tenía la esperanza de que al menos lo retrasara, pero esto es simplemente triste. ¿Qué más puedo hacer para prolongar esta pelea? Pensé en soportar el dolor de que mi mano se destruyera y se regenerara constantemente. No puedo usar ninguno de mis Shikigami en este estado, ya que mis manos están ocupadas sosteniendo este rayo, así que la única opción era mejorarlo. ¿Cómo puedo hacer eso? Repasé todas las ideas que tenía para lograrlo y no pude evitar llegar a la única. Tal como estaban las cosas, estaba desperdiciando mucha energía, ya que solo estaba lanzando sombras abisales sin control, así que... Bueno, esto es un láser en cierto modo, ¿no? Pensé mientras comenzaba a reunir y usar todas las reservas de C, solo me quedaba la mitad en este punto, para obtener el control sobre este rayo, comprimiendo aún más su forma sombría y comprimida. Se requerían cantidades colosales de C para siquiera obtener el control, y por un segundo pensé que no sería capaz, pero yo era un usuario de sombras y dominar las sombras era mi trabajo. Lentamente, el rayo comenzó a hacerse más delgado, y aún más delgado. Pronto, en lugar del enorme pilar que era antes, la oscuridad pura se había comprimido para formar un delgado láser, toda su fuerza ahora enfocada y concentrada. ¡Be! Pero está funcionando. Sonreí como un loco al ver a Gojo Satoru detenerse en seco, incapaz de seguir caminando. Fue maravilloso. A pesar del enorme esfuerzo que suponía para mi cuerpo, mi mente y mi energía, había logrado impedir que avanzara. Quedan 10 segundos y... tos. Abrí los ojos de par en par cuando Madoka se disipó por la falta de C necesaria para mantenerla y el portal entre mis manos se cortó. Mis piernas no pudieron sostenerme y me encontré arrodillado en el suelo vomitando sangre, mientras lágrimas de sangre corrían por mis mejillas. Entonces recordé cuánto había exigido a mi cuerpo, probablemente sobreviviendo a mi propio ataque solo gracias a Madoka, el refuerzo de fe y la mejora natural que conlleva ser un hechicero. Y con mis reservas de C completamente agotadas, esto era inevitable. Bueno, al menos Madoka me había curado antes de ser desinvocada a la fuerza. No pude evitar agradecer a todos mis Shikigami, que habían sido tan vitales para que pudiera resistir tanto tiempo. A pesar de no tener ni siquiera la fuerza para ponerme de pie, no pude evitar sonreír como un loco al recordar que solo había domesticado a la mitad de los Shikigami que tenía a mi disposición. El sonido de los aplausos resuena en el bosque destruido. Excelente, Megumi. Excelente. Superaste todas mis expectativas. ¿Y qué demonios era ese láser? Ni siquiera contenía energía maldita. Te permite atacar con tanta potencia a pesar de tener una salida de C mucho menor. Gojo camina relajado hacia mí con las vendas alrededor de sus ojos ondeando al viento. Fue muy divertido, ¿sabes? No pude evitar estar de acuerdo, riéndome mientras la adrenalina se me pasaba. Yo también me divertí. Gojo se agachó frente a mí, sonriendo con picardía. Pero perdiste. No duraste ni 60 segundos. Estaba empezando a sentir simpatía por este tipo y estaba un poco molesto. Después de todo, tenía algo de orgullo tras todos los desafíos que tuve que superar para ganarme esta fuerza. Así que decidí gastarle una pequeña broma. ¿Quién dijo que la pelea terminó?
Balbuceé, probablemente tenía las cuerdas vocales dañadas, sonriéndole con sorna mientras extendía rápida y simplemente ambos brazos hacia adelante en un ligero ángulo ascendente con los puños cerrados. Furube. Yura Yura, con este tesoro, invoco. Gojo retrocede de un salto al sentir el terror absoluto del C que aparece detrás de Megumi, sus 6 ojos trabajando a pleno rendimiento para comprender lo que está presenciando. Mientras que otro hechicero ni siquiera habría podido vislumbrar al ser que ni siquiera había sido invocado, sus 6 ojos le permitían percibir el mundo de manera diferente. Era un capullo blanco puro y cubierto de talismanes sagrados que ni siquiera él podía comprender pero el ser que había dentro y el Shikigami que había dentro y Gojo podía mirarlo y el Shikigami le devolvió la mirada y sonriendo amenazadoramente. Pero tan rápido como apareció el temido C, también desapareció cuando Megumi abandonó el ritual de subyugación a la mitad. Llevándose consigo el C del Shikigami que Gojo no podía creer que fuera un Shikigami. Megumi sonrió al ver a Gojo perder la compostura, sintiendo deleite por haber logrado al menos sorprenderlo y satisfacción por haber hecho todo lo posible, incluso si perdía, era una victoria porque ahora conocía su poder. Bostezó y Megumi se recostó en el suelo, sintiéndose cansado y somnoliento, sabiendo que Gojo lo llevaría de regreso a casa sano y salvo. Y así terminó esta pelea con la clara victoria de Gojo Satoru. Sin embargo, Fushiguro Megumi demostró que no era un oponente que se pudiera ignorar. Ni por su inteligencia ni por su poder. Según las condiciones de su apuesta, Megumi Fushiguro asistirá a la escuela técnica de Jujutsu a la edad de 14 años, cambiando su destino para siempre. Al ver a Megumi inconsciente, Gojo se rió. Así que esa es la carta secreta del clan Zenin. Da miedo. Sonrió con picardía. Este año va a ser interesante, ¿eh? Sobre todo con ese otro estudiante potencial ahí para revolucionarlo todo. Me pregunto quién ganará si Rika y ese Shikigami pelean y capítulo 12. ¿Fushiguro Megumi? Unos días después. Sí, se ve bien. Asentí con la cabeza frente al espejo. Mi cabello ahora lucía un peinado que ya no parecía un nido de pájaros. De hecho, era diferente al de Megumi y Sukuna, y se parecía más al de Toji. Realmente me hacía parecer guapo y mayor de lo que era en realidad. Sin mencionar lo bien que lucía mi físico para mi edad, tengo 14 años, gracias al entrenamiento físico que había estado realizando con la ayuda de una suscripción al gimnasio y las constantes curaciones de Madoka. Me ha permitido aumentar mucho mi fuerza física y mi resistencia. Una de mis mayores debilidades se está resolviendo poco a poco. Habían pasado algunos días desde que luché contra Gojo y perdí. Si bien era de esperar que perdiera, la derrota no fue menos amarga. Dado que la principal razón de mi derrota fue el gran esfuerzo físico que le había exigido a mi cuerpo en las últimas 48 horas, me había tomado un descanso del Jujutsu y me había dedicado principalmente al entrenamiento físico, tenía que usar esos genes de restricción celestial. Gracias por su visita. Me saluda la peluquera con una reverencia mientras paso mi tarjeta. Ignoro sus miradas de asombro y lástima al ver mis manos llenas de cicatrices y quemaduras. Tengo que hacer algo al respecto, le digo asombrado. Salgo de la peluquería suspirando, perplejo ante las circunstancias de mi vida. Mientras tanto, también había empezado a pintar como pasatiempo. Pensaba que tanto la pintura como el teatro de sombras estaban relacionados de alguna manera con mi técnica y que podrían ayudarme en el futuro. Por ahora, lo disfrutaba. Plasmar las imágenes de mi mente en un lienzo resultaba, curiosamente, muy terapéutico. Pero hablando de aficiones también estuve explorando un poco Saitama, el pueblo donde vivía Megumi. Claro, aunque tenía recuerdos de la antigua Megumi y no necesitaba hacerlo, simplemente quería hacer algunas actividades turísticas. La verdad es que me tranquilizó bastante, ya que no estaba trabajando sin parar las 24 horas del día. Me senté en un restaurante de ramen, ignorando la repentina reverencia de un grupo de estudiantes de secundaria que me miraban con temor. Al verlos, recordé que la vieja Megumi solía golpear a todos los delincuentes de la zona, ganándose su respeto y temor. Sin embargo, los ignoré y pedí udon, recordando también la carta que había recibido el día después del combate con Gojo. Señor Fushiguro Megumi. Has sido admitido en el Instituto Técnico de Jujutsu. Preséntate en la administración antes del 1 de mayo de 2017. Firmado. Yaga Masamichi. Director del Colegio Técnico de Jujutsu. Aunque fue breve, fue directo al grano. Y al llamar a Gojo supe que estaría en una clase con otras 4 personas.
Estoy casi seguro de que serían Maki, Inumaki, Panda y, sobre todo, Yuta y el primer día será mañana. Ya tengo las maletas hechas, los billetes comprados y estoy listo. Dado que técnicamente formaba parte del clan Zenin y contaba con el apoyo de Gojo Satoru, estaba bastante seguro de que no tendría que reunirme con Yaga en una entrevista personal, ya que eso era solo para Itadori. Además de todo eso, los últimos días han sido muy tranquilos. Y lo único que quedaba por hacer era ir. Y entré al hospital con un ramo de flores y saludé a las enfermeras que me conocían y me miraban con compasión. Esta vez llevaba guantes para que las quemaduras no llamaran la atención. Respiré hondo mientras permanecía de pie frente a la puerta, reuniendo valor. Lentamente la abrí. Una punzada de tristeza e ira me atravesó el corazón al contemplar la figura inmóvil de mi hermana. Era hermosa incluso dormida. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada, su belleza era digna de una actriz. Y poseía la bondad de 1000 ángeles. Era mi hermana. Fushiguro Tsumiki. Y sin embargo, y todo por culpa de Kenjaku. Ella ha sido maldecida. La única forma de salvarla está fuera de mi alcance. Y yo estaba atrapado en una carrera contra el tiempo. Tras cambiar las flores del jarrón que había junto a su cama, me senté frente a ella y empecé a hablar. Bueno, y sobre todo. Sobre cómo me he sentido, qué ha estado pasando, sobre mi Shikigami, sobre mi entrenamiento, sobre mudarme a Tokio para asistir a la Hogwarts del Jujutsu. E incluso sobre mi renacimiento y... Claro, puede que algunos me tachen de tonto por contárselo a alguien, pero simplemente no quería mentirles a mis seres queridos. Y tampoco era un secreto trascendental, porque en pocos años las personas reencarnadas serían de lo más común. Le comenté que quería que simplemente se despertara, que me regañara, pero que simplemente se despertara. No sabía si ella podía oírme. Ni siquiera si Yorozu podía oírme. Pero yo simplemente me sentía desesperado. Derrotar y tomar a Mahoraga se perfilaba como una tarea aún más difícil que antes. Tenía la sensación de que, dado que el resto de mis Shikigami eran diferentes y posiblemente más fuertes, el general Divino iba a ser un oponente aún más formidable. Y incluso si lograra domesticarlo de alguna manera, ¿y podrían sus adaptaciones transmitirse a otras personas? Le rogué a Dios que pudieran, porque si no, y todo mi trabajo habría sido en vano. Pero aparté esos pensamientos negativos. No tiene sentido pensar en eso cuando aún está tan lejos en el futuro. Solo necesito seguir haciéndome más fuerte y domesticando más Shikigami. Y con suerte, todo saldrá bien y... Entonces decidí pasar a temas más alegres, contándole chistes sobre las travesuras cotidianas de mi Shikigami y mucho más. Me levanté después de unas horas, cuando el sol comenzaba a ponerse. Al mirar hacia atrás, renové mi promesa. Te despertaré, Tsumiki, te lo prometo. No te rindas y sigue luchando contra Yorozui. Dudé un momento antes de continuar en voz baja. Te amo. Entonces, mientras miraba hacia adelante y comenzaba a retroceder, no me di cuenta de que una lágrima caía de sus ojos. Desafortunadamente, estaba demasiado absorta en pensamientos de venganza y acababa de recordar a alguien, algo que iría tras mi hermana en un año, y que estaba muy cerca. Y... Inspeccioné una piscina abandonada y asentí con la cabeza al ver que era perfecta para mi plan de esta noche. Extendiendo una mano en un sencillo gesto, recité. Emerge de la oscuridad, más oscura que la oscuridad misma. Purifica lo impuro. Asentí con satisfacción al ver cómo la sencilla barrera se extendía cubriendo todo el perímetro de la piscina. Menos mal que Gojo me había enseñado a hacer cortinas, porque si no, dejaría enormes restos donde quiera que realizara un ritual de subyugación. Bueno, lo había hecho porque yo se lo había pedido expresamente, diciéndole que era una habilidad básica que todo hechicero debía tener. Dejemos eso de lado por ahora. Negué con la cabeza, haciendo los sellos de mano para invocar a mi Shikigami. Nuevanso. Chirrido. Relincho. Asentí con la cabeza. Carga el agua, Banso. A mi orden, Banso comenzó a cargar su rayo de agua, sin usar la función instantánea, que podría resultarle útil más adelante. Nue, prepárate para mi orden, chilló Nue en señal de asentimiento. Ya acostumbrado a estas cosas, saqué otro bate de metal de mi sombra por si acaso. Sonreí con confianza. Hagámoslo. Y comencé a hacer el gesto con la mano formando la figura de un conejo en una sombra chinesca. Escape del conejo. Las sombras frente a mí se abultaron mientras decenas, cientos, pronto miles de conejos blancos de ojos rojos comenzaban a brotar.
Mirándolos mientras prácticamente llenaban la piscina, ordené rápidamente. Fuego. Chapoteo. Zas. El enorme elefante, tras haber estado cargando su ataque durante los últimos 5 segundos, lanzó una colosal ola de toneladas de agua contra la oleada de conejos, chocando instantáneamente y matando a muchos de ellos simplemente por la fuerza bruta. Y ahora ¿sabes qué ocurre cuando un rayo atraviesa una fuente de agua conductora? Alerta de spoiler. Se vuelve mucho más letal. Esta fue una muy buena combinación de movimientos. La Megumi del canon también la usó una vez en una pelea contra otro estudiante, Kamo Noritoshi, así que ese era un ejemplo de lo buena que era. Y aunque Megumi no podía mantener activos a No y Banso al mismo tiempo, yo no tuve problemas en ese aspecto. Mis reservas de C habían aumentado mucho después de luchar contra Gojo y llevar mi cuerpo y mi C al límite. Justo entonces lo vi, las diferencias que estaba empezando a notar en todos los Shikigami. Los conejos volvieron a multiplicarse, dirigiéndose hacia mí con una furia desenfrenada. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando abrieron la boca hasta que sus mandíbulas superaron el tamaño de su cabeza, dejando al descubierto los miles de afilados dientes puntiagudos que albergaban en su interior. Pero ahí no terminó todo. Empezaron a comerse unos a otros, fusionándose hasta que todos se convirtieron en un solo conejo enorme. Tragué saliva. Vale, eso sí que es terrorífico. Queriendo terminar esta pelea rápidamente, no perdí el tiempo y ordené. Ahora. ¿Qué? El enorme conejo abrió su enorme boca de horrores chillándonos mientras intentaba luchar contra la ola de agua que Banso le lanzaba. Chirrido. Nue se elevó en el aire mientras se abalanzaba hacia la ola de agua, entendiendo mi orden sin que yo se la dijera, disparando múltiples rayos crepitantes hacia la ola de agua. Chispa. Crepitar. Chisporrotear. Y tan rápido como había comenzado, terminó. El poder del ataque eléctrico aumentó considerablemente dentro del agua, pero, demostrando la resistencia de la forma fusionada del conejo, aún no había muerto. Simplemente quedó paralizado. Suspiré. Esta había sido la pelea más aburrida hasta ahora. Caramba. Ni siquiera se le podía llamar pelea. Tengo la sensación de que las próximas van a ser igual. Una vez más, suspiré. Porque estaba empezando a disfrutar de la euforía que me producía una buena pelea, y una decepcionante no me hacía sentir bien. Desinvoqué a mis 2 Shikigami mientras me acercaba al enorme conejo paralizado de película de terror. Sé cómo te sientes, pero por desgracia no moriste de un solo golpe. Así que aguanta, ¿de acuerdo? Intentaré acabar con esto rápidamente. Dije mientras reforzaba el bate de metal y empezaba a golpear al conejo, que seguía blanco. Me estremecí al recordar cuando Banso me había estrellado contra el suelo. Eso no es nada bueno. Suspiré y me detuve tras unos cuantos golpes mientras el cuerpo del conejo se desintegraba frente a mí. Ahora soy demasiado fuerte para los próximos Shikigami y derrotarlos tan fácilmente simplemente, no es satisfactorio. Aún y. Tintinar. Domesticarlos uno por uno nunca dejará de brindarme satisfacción. Y este es un monstruo de película de terror con la capacidad de clonarse, una combinación letal en las circunstancias adecuadas. Aunque la forma fusionada es bastante inútil, ya que renuncia a lo que considero su mayor fortaleza, la multiplicación, sin obtener gran beneficio. Sinceramente, se me ocurrían cientos de maneras diferentes de usarlo, pero todo dependía de que el conejo real estuviera a salvo de ser destruido. Tenía una solución sencilla. Simplemente mantenerlo invocado en una sombra. Lamentablemente, no pude hacer un voto vinculante para mejorar sus habilidades como hice con Kama. La razón era obvia. Los votos vinculantes funcionan otorgándote una desventaja en un área para obtener una ventaja en otra. Pero en el caso de Rabbit, solo obtendría una ventaja si permanecía en las sombras. Ahora pasemos al siguiente. Capítulo 13. Fushiguro Megumi. Si bien deseaba que los rituales de subyugación estuvieran llenos de lucha y emoción, no iba a fingir que era la misma persona que la primera vez que tomé a un Shikigami. Había evolucionado mucho en ese tiempo. Así que, obviamente, podría pasearme sin problemas entre algunos de los Shikigami de las 10 sombras. Porque si bien todas ellas eran indudablemente útiles, no todas tenían un gran poder destructivo. Formé con mis manos la forma de la cabeza de una serpiente, mientras las sombras se abultaban. Como el siguiente. Gran serpiente Orochi como también se la conocía, santa mierda.
las sombras bajo mí se abultaron y, superando incluso mis expectativas, una colosal serpiente blanca, literalmente del tamaño de un edificio, con el vientre amarillo bronceado y marcas negras por todo el cuerpo, incluyendo una en la frente, salió con su enorme boca abierta, mostrando el impresionante tamaño de sus colmillos delanteros, y me engulló al instante. De acuerdo, lo admito. Me equivoqué una vez más. Orochi también es un Shikigami poderoso. Y probablemente también lo serán el buey perforador y el tigre funerario. Pensé mientras una sonrisa asomaba en mi rostro, el viento me revolvía el cabello al caer en la oscura boca de la serpiente, y esto es lo que lo hará tan divertido. Al instante reaparecía afuera, habiendo usado las sombras dentro de la boca de la serpiente para teletransportarme. Pero el tamaño no es suficiente, ¿sabes? Y esa era la principal debilidad de los Shikigami. Al instante me reforcé, corriendo hacia él con una ráfaga de viento, trepando a su lomo con un salto. He mejorado mi fuerza física a pasos agigantados en los últimos días, y usarse la mejora aún más. La serpiente hizo todo lo posible por apartarme, moviendo su cuerpo a toda prisa, pero yo fui demasiado rápido y llegué rápidamente a la parte superior de su cabeza justo cuando le di un puñetazo. Auge. Y tilde. La presión del viento cedió ante la fuerza de mi puñetazo, lanzando hacia atrás a la gigantesca serpiente, pero antes de que pudiera reaccionar, le lancé otro puñetazo reforzado. Auge. El viento soplaba con fuerza en mi cara, y al caer de nuevo al suelo, me recordó el pensamiento que tuve ayer de repente. No necesito disparar un pilar potente de 50 metros de altura o un láser delgado cada vez que uso el abismo, también debería poder disparar una explosión más débil pero mucho más repetible, ¿no? Llevo tiempo queriendo probar esto, pero no había tenido la oportunidad adecuada, dije mientras señalaba con una mano a la enorme serpiente, abriendo el portal al abismo entre las sombras de mis dedos y sin molestarme en concentrarlo todo en una explosión, sino conteniéndolo por un instante. ¿Y estaría mal si decidiera inspirarme en el primer anime que vi en mi vida? Al ver caer a la serpiente, sonreí con arrogancia. Casi podía oír la música de fondo. Siéntete orgulloso de ser el primero en experimentar esto. Y moví la mano hacia arriba. Getsuga Tensou. Al instante, un destello de oscuridad cortó la cabeza de la serpiente que caía presa del pánico. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par por la sorpresa ante mi ataque mientras los dos lados de su cabeza caían a los lados, cortados limpiamente por la mitad, pero solo a unos 5 metros. Así que, a cambio del ataque instantáneo, su poder es considerablemente menor que el de la espada abisal, una espada pilar de 50 metros, o el láser abisal. Asentí. Considerando todo, era un trato justo. Desafortunadamente, no puedo llamarlo Getsuga Tensou porque Bleach existía en este mundo y esto no se acercaba ni remotamente en poder a uno real de Ichigo. Para asegurarme, disparé otro, maravillado por el coste de C prácticamente inexistente del ataque. El único problema que le veo es que tengo que mover las manos para apuntar y darle forma, murmuré mientras la gigantesca serpiente moría, su cuerpo desintegrándose al caer a través de ella. Y tampoco es invisible como los tajos de su cuna. De quien también me inspiré para este ataque. Sonreí al aterrizar finalmente en el suelo, sonriendo mientras... tintinar. Logré domesticar a otro Shikigami de las 10 sombras, y esta vez lo hice completamente solo, sin la ayuda de ninguno de mis Shikigami. Sinceramente, esta batalla fue todo un éxito para mí, ya que normalmente usaría tanto a Orochi como el ataque corte abisal muchas veces. Capítulo 14. Fushiguro Megumi. Pero primero y probablemente debería abordar las mayores debilidades de Orochi y eso fue, por supuesto, cuando se manifestó por completo. Su mayor fortaleza eran, sin duda, los ataques sorpresa y su enorme tamaño. Así pues, al potenciar a Orochi mediante los votos vinculantes, quería aumentar su velocidad, disminuir el peligro al que tenía que enfrentarse y, en general, hacerlo más útil. ¿Qué sacrificar a cambio de todo eso? Para mí, la respuesta era bastante obvia. Tenía muchos personajes poderosos, pero quería darle a Orochi algo especial que pudiera aprovechar. Entrelacé los gestos con las manos formando la cabeza de una serpiente. Orochi, pero en lugar de invocarlo al mundo real, lo invoco dentro de una sombra, no estoy soportando su peso. Juro que jamás invocaré por completo el cuerpo de Orochi desde las sombras, solo usaré su cabeza y su cola. Además, cada vez que lo invoque, tendré que decir su nombre junto con su sello de mano. A cambio, su velocidad y poder aumentarán drásticamente.
Realicé el juramento vinculante, sabiendo que surtiría efecto debido a las grandes desventajas que me había impuesto. Pero y por si acaso. Haciendo mi señal con la mano, señalé la choza junto a la piscina. Orochi. Sisfilde. Whoosh. Y al instante, Orochi apareció allí mientras el viento soplaba para anunciar su llegada. Su gigantesca cabeza, del tamaño de un edificio, había crecido al menos 20 veces, y habiendo entendido mi orden de antemano, se había tragado la choza entera antes de que yo pudiera siquiera verla. Me reí. Jajaja. Me basé principalmente en cómo funcionaban el diablo serpiente y el diablo zorro en Chainsaw Man, pero esto es aún mejor. Porque Orochi probablemente era mucho más fuerte que cualquiera de ellos, era más grande. Una vez más miré otro edificio, un baño, y dije. Orochi cola. Whoosh. Baam. Al instante, la cola de una serpiente blanca del tamaño de un edificio salió disparada de una sombra, impactando contra el baño y destrozándolo por completo. Volví a sonreír. Sinceramente, estos ataques parecen mucho más útiles y poderosos que usar a Orochi como era. Puede que muchos no lo vean así, pero yo pensaba igual. Ahora hagamos uno más por hoy. Dije en voz alta mientras desinvocaba a Orochi y realizaba los sellos de mano para invocar a otro Shikigami, después de todo tenía otros lugares a donde ir esta noche. Pero primero, ganemos algo de altura. No vuela alto. Chirrido. El Shikigami con aspecto de búho chilló al ser invocado, agarrándome por sus garras mientras volaba alto, dando vueltas sobre la piscina destruida mientras yo realizaba los sellos de mano para que el siguiente Shikigami comenzara el ritual. Ganar altitud era importante porque el siguiente iba a ser un oponente complicado. Ya lo sabía antes de invocarlo, pues su versión original era fuerte sin las inevitables diferencias que tendría ahora por mi culpa. Entrelazando los gestos con las manos formando la figura de una cabeza de buey, recité. Buey perforante. Roaar. Las sombras que se proyectaban bajo mí, dentro de la piscina destruida y medio llena, se abultaron cuando un toro de liria del tamaño de un sub salió corriendo. ¿Por qué es rojo? Pensé confundida. Rugido. Tremor. Honestamente, tenía las diferencias más notables en comparación con todos mis Shikigami hasta ahora, ya que en lugar de la versión relativamente grande y musculosa que Sukuna había invocado en su lucha contra Yorozu, este buey era más como un toro de pelea de color rojo inyectado con suero de supersoldado, tenía un pelaje completamente rojo que cubría todo su cuerpo, extremadamente grande y musculoso, con pelo blanco alrededor del cuello, dos amenazantes cuernos blancos cortos y curvados que se alzaban orgullosamente a los lados de la cabeza, un símbolo en la frente y una cola larga y delgada de color negro. A pesar de haberme visto, el toro rojo, ajá. No dejó de correr en círculos a mi alrededor. Entrecerré los ojos. No puede aumentar su fuerza de esta manera y después de todo, tiene que correr en línea recta para aumentar su fuerza. Entonces, ¿qué está intentando hacer? Decidí hacer algo y convoqué a los excelentes conejillos de Indias, o conejos. Escape de conejos. El conejo principal, estando dentro de mi propia sombra, conmigo soportando su peso, comprendió su objetivo con inteligencia. Invocó cientos, y pronto miles, de clones de sí mismo en el camino del toro rojo. ¿Qué? Me estremecí por la risa espeluznante que produjeron los conejos mientras abrían sus aterradoras bocas de par en par, saltando y rodeando al toro rojo hasta que no se pudo ver nada de él. ¿Eso fue todo? Pero tenía la sensación de que no. Y el tiempo me dio la razón cuando. Roar. ¡Boom! Una explosión masiva entre los conejos se expandió, casi alcanzándonos en el cielo. Pronto, todos los conejos murieron calcinados, revelando que se trataba de un campo de energía roja que desintegraba todo a su alrededor mientras el toro seguía corriendo. Poco después, se disipó, siendo reabsorbido por el toro rojo. Me quedé boquiabierto, metafóricamente hablando. ¿Qué demonios fue eso? Me esperaba cualquier cosa menos eso. Era como si el toro tuviera otra técnica maldita. Pero después de calmarme, lo pensé lógicamente y pronto llegué a una conclusión y di instrucciones. Envía 10 clones, y sigue enviando 10 cada 5 segundos. Ataca con toda tu potencia, pero asegúrate de que pueda ver lo que haces. Y tal como ordené, aparecieron 10 conejos en el campo de batalla. ¿Qué?
Mientras se abalanzaban sobre el toro que corría, intentando devorarlo vivo con sus horribles bocas, pude ver todo lo que sucedía con detalle debido a la escasa cantidad de conejos que había invocado. Pronto transcurrieron 15 segundos y 30 conejos atacaban al toro rojo. Sonreí al comprender finalmente lo que el toro había estado haciendo. Roar. Auge. Una vez más, un campo de energía roja maldita con forma de cúpula se extendió desde el toro rojo, desintegrando todo lo que quedaba atrapado en su explosión y poco después siendo reabsorbido por el toro. Durante todo este tiempo, mi mirada se había fijado en su cola. ¿No era negra antes? La cola del toro era completamente negra cuando lo invoqué y completamente roja cuando lanzó ese campo C rojo. Y no pude evitar sonreír al ver que se volvía cada vez más rojo y menos negro a medida que el toro corría. Así que el toro carga ese ataque usando la energía cinética que genera al correr. Por eso ha estado corriendo constantemente. Intentando que su campo de energía cinética me alcance. Todo tenía sentido, aunque el toro era un poco tonto al intentar lo mismo una y otra vez, esto también significaba que era simplemente una extensión de su técnica principal, que se estaba volviendo más fuerte en línea recta. Haz que los conejos se fusionen en uno solo para llamar su atención, le dije a Rabbit Escape. Mientras tanto, aparecieron aún más clones en el campo de batalla, lejos del toro, que se fusionaron espantosamente en uno solo, chillándole al toro con evidente furia. Vale, parece que el toro no es tan tonto, murmuré mientras veía cómo seguía corriendo alrededor de mi forma aérea. Sabe que soy su objetivo principal, así que no le importan mucho mis invocaciones y... Suspiré, desinvoqué a Nue y a Rabbit Escape y caí al suelo. Al instante, el toro cambió de trayectoria y se dirigió directamente hacia donde yo caería. Mientras observaba su cola, no pude evitar sonreír al verla detenerse a mitad de camino, transformándose en roja y luego en negra. Así que no puede usar ambos aspectos de su técnica al mismo tiempo. Es el campo C o la relación carga-fuerza. Sonreí. Sería una excelente adición a mi arsenal. Extendí una mano y golpeé repetidamente con los dedos al toro que embestía, en rápida sucesión. Wosh. 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 No necesito mover todo el brazo para darle al corte la forma de un corte. Un pequeño movimiento del dedo basta. Sonreí al ver confirmada mi teoría. Haciendo gala de su resistencia, el toro no murió, pero debido a las heridas sufridas no pudo continuar con su embestida. Rugido. Ruge desafiante, preparándose para la carga. Me gusta aún más. No se rinde ni siquiera cuando es obvio que va a perder. Sonreí, saqué un bate de metal de mi sombra y lo reforcé con C. Al menos debería derrotarlo con mis propias manos. Mirándonos el uno al otro, atacamos. Blam. Auge. Por desgracia para el toro, si hubiera tenido más tiempo para preparar su embestida y si no hubiera quedado medio herido por las lesiones sufridas durante la batalla, podría haber ganado, de verdad que sí. Al fin y al cabo, era uno de los Shikigami más poderosos de la técnica de las 10 sombras. Tintinar. Y uno más se une a la familia, pensé mientras salía de la piscina abandonada, descorriendo la cortina que colgaba sobre mí. Solo quedan el tigre funerario y el mismísimo general divino, Mahoraga. Alcé la vista hacia el cielo nocturno. La luz de la luna brillaba sobre mí en la despejada noche. Y entonces, con suerte y podré despertar a Tsumiki. Luego, al llegar a un cruce, giré hacia el infame puente Yasuachi, muy presente en las leyendas urbanas locales relacionadas con el puenting. Ahora, a exorcizar una maldición. Capítulo 15, Fushiguro Megumi. El puente Yasuachi era un gran puente comercial de piedra situado en las montañas de los cañones de Koinokuchi. Conectaba dos caminos forestales y permitía a los vehículos cruzar un profundo desnivel que incluía un pequeño río. Eran apenas las 12 del mediodía y el puente y sus alrededores estaban tan llenos de vida como cabría esperar de un puente en medio de la nada. Es decir, casi nada. El puente era tristemente célebre por los suicidios. De hecho, los lugareños incluso lo consideraban embrujado. Pero, por supuesto, los jóvenes, en lugar de mantenerse alejados, decidieron convertirlo en una temeraria prueba de valentía lanzándose en bungee desde él a altas horas de la noche. Sin saberlo, dieron origen a un espíritu maligno imaginario. Aunque eso fue hace mucho tiempo, hoy en día se usa como un puente normal. Sin embargo, pocos estudiantes han intentado repetir la prueba de valentía en los últimos años.
Y uno de ellos era Tsumiki. Sabía que exorcizar esta maldición no despertaría a Tsumiki, pero y no puedo simplemente ignorar la amenaza que podría suponer para su vida. Por pequeña que sea. Miré a mi alrededor antes de asentir con la cabeza y seguir adelante. La maldición no se manifestaría tan fácilmente. La zona que se encontraba bajo el puente era de fácil acceso, ya que había un bosque con árboles frondosos que reflejaban todo el cañón. Rodeé el puente hasta que entré en el bosque y volví a bajar hacia el río, donde la maldición residía en su propio dominio incompleto. Como Sukuna aún no se ha encarnado, el dedo dentro del estómago de la maldición debería seguir inactivo. Así que no voy a luchar contra un útero maldito. Portador del dedo. Si bien eso fue decepcionante en sí mismo, también fue algo bueno, ya que la maldición no iba a perseguir a Tsumiki en un futuro cercano. Pero más vale prevenir que lamentar. De pie frente al río, en el fondo del cañón, di un paso adelante y. Cruzar un río o cualquier otra frontera son actos que simbolizan el paso al más allá. Tienen un significado importante en el Jujutsu. Al instante, una zona parecida a una cueva se materializó frente a mí. Tenía múltiples agujeros con forma de cráter por toda la superficie y extraños pilares con forma de hueso que conectaban el suelo con el techo. Y mi objetivo se reía de mí mientras salía por un agujero en el techo. Era una maldición bastante pequeña y de aspecto débil, tal como aparecía en el anime, con piel anaranjada, agujeros negros redondos en lugar de ojos, sin nariz y una sonrisa enfermiza mientras reía con su risa irritante. Se movía rápidamente a través de los agujeros como un topo en un juego de golpear topos. La verdad es que también parecía un topo. Pero mi atención no estaba puesta en eso, sino que estaba enfocada en. Ah. Ahí está. Una expresión de curiosidad apareció en mi rostro al inspeccionarlo. Allá arriba, en el techo, en el centro de todo este dominio incompleto, había una extraña protuberancia parecida a una planta, que goteaba algún tipo de líquido. Parecía una flor que aún no había florecido. Así que ese es el portador del dedo. Uno pensaría que sentiría un poco de miedo después de lo que pasó con la Megumi del canon. Pero no era así. Había decidido vivir al máximo y por mis seres queridos, sin importarme las consecuencias. ¿Y qué si era un dedo Sukuna? No podría hacerme daño hasta que su verdadero amo despertara dentro de un año. Con suerte, para entonces ya habré domado Mahoraga y dominado mi técnica. Acabemos con esto de una vez, dije y convoqué. Escape del conejo perros divinos. Que. Aullido. Una vez más, manteniendo al conejo original a mi sombra, grité. Cacen al naranja, muchachos. ¡Guau! Que. Los perros divinos pueden rastrear fácilmente la maldición mientras el enjambre de conejos escapados intenta atraparla y exorcizarla con su abrumador número y sus afilados dientes. Ahora que hemos resuelto eso, vamos a ocuparnos del otro. Como el otro todavía estaba dormido, debido a que Sukuna aún no se había encarnado, debería ser presa fácil. Apunté con una mano hacia la planta maldita y la acaricié con los dedos. Silbido. Volví a pensar que todo había terminado, o eso creía. Peligro. Ladrar. Algo gritó en mi mente mientras mis ojos se abrían de par en par e instintivamente me aparté. ¡Bam! Algo salió volando a pesar de eso, y cuando me giré para ver quién me había atacado, me vi obligado una vez más a afrontar las consecuencias de mi exceso de confianza. Donde yo acababa de estar, se encontraba la maldición del portador de dedos, sonriendo burlonamente mientras sujetaba a Shiro, el perro divino blanco, quien había querido protegerme del ataque de la maldición. Ahora, Shiro estaba indefenso mientras la mano de la maldición de grado especial atravesaba el cuello del Shikigami. No. Podía sentirlo. Que Shiro estaba a punto de morir. Corrí hacia adelante en una carga temeraria, mientras también desinvocaba al Shikigami. Pero antes de que pudiera hacerlo con éxito, el portador del dedo me lanzó una sonrisa macabra antes de cargar su mano con su C amarilla y arrancarse la mano. Crujido. Shiro me miró por última vez, con comprensión en sus ojos antes de que su cabeza se expandiera, y explotara en mi cara. Auge. Me detengo en seco mientras miro el cadáver decapitado y en descomposición de uno de mis primeros Shikigami, ambas personalidades dentro de mí clamaban por sangre mientras yo permanecía allí impasible. Su muerte fue culpa mía y fui demasiado descuidado y demasiado arrogante. Pero el portador del dedo no me iba a dar tiempo para pensar, supongo. Porque usó una bola de fe y la esparció como una flecha mientras me la disparaba.
Sin pensarlo, esquivé la mirada mientras Kuro, el perro divino negro, finalmente llegaba junto a su hermano tras haber exorcizado la maldición del topo. Al ver que por fin decidí hacer algo, miré al portador del dedo, sin emoción alguna en mis ojos, mi fe ardiendo como un infierno y extendiendo una presión inmensa por toda la cueva falsa mientras simplemente ordenaba: «Detente». Todos los conejos llegaron también y se detuvieron detrás de mí, abriendo también sus bocas mientras proferían maldiciones. ¿Qué? Al ver las maldiciones, uno casi pensaría que me habían lanzado el discurso maldito de Inumaki, pero no fue así. Al fin y al cabo, solo se trataba de intimidación. Acababa de nacer y, al sentir la igualdad de poder que teníamos, sumado al terrorífico telón de fondo de los conejos, la maldición se detuvo por unos instantes. Supongo que ahora soy un hechicero de primer grado certificado. Me acerqué al perro divino negro y me arrodillé, abrazando al perrito mientras gemía de tristeza. Está bien, Kuro, Shiro no está muerto, dije, sintiendo la esencia de Shiro, el perro divino blanco, ahora disponible en mi técnica innata, y se la transmití a Kuro mientras comenzaba la totalidad. A Kuro le tomaría 2 semanas fusionarse y transformarse con éxito en la totalidad de ambos hermanos y eso es demasiado tiempo para mi gusto. Ya que este portador del dedo lo mató y es justo que lo mate él mismo. Nunca morirá mientras nosotros sobrevivamos, muchacho. Abracé con fuerza al perro, conteniendo mi propia rabia y tristeza, y miré a Kuro a los ojos. Nunca morirá porque siempre vivirá dentro de nosotros, dentro de ti. Sonreí con tristeza mientras deshacía la habilidad de escape del conejo y comenzaba. Juro que a cambio de que los perros divinos se fusionen y se conviertan en una totalidad ahora mismo, no los usaré durante 2 meses. Juré, sabiendo que el voto vinculante era aceptado cuando Kuro fue repentinamente envuelto en un capullo de oscuridad que pronto explotó para revelar y... Un lobo musculoso, bípedo, de pelaje blanco y negro, de 2,4 metros de altura, fuerte y de aspecto temible, con 2 garras afiladas como manos y los símbolos fusionados de ambos perros divinos, sale corriendo del capullo mientras se coloca detrás de mí protectoramente, aullando al cielo mientras anuncia su presencia. Totalidad. Gyokuken entoné mientras mirábamos al portador del dedo con desafío y sed de venganza. Al ver que los temibles conejos ya no estaban allí, el espíritu maldito se rió. Seguro de su victoria, se abalanzó sobre nosotros en un abrir y cerrar de ojos y bueno, para una persona normal. Pero estoy exactamente a tu nivel. Desaparezco frente a mí, habiendo mejorado mis piernas y esquivado. No, de hecho soy más fuerte que tú. Sonrío con desdén mientras me agacho y golpeo la maldición en su abdomen, enviándola volando hacia... ¡Guau! Gyokuken ladra mientras golpea al portador del dedo para que regrese hacia mí. ¡Bam! El portador del dedo se sintió rápidamente confundido y abrumado por nuestro estilo de lucha perfectamente combinado, e incluso comenzó a utilizar sombras y teletransportarse, negándole al portador del dedo toda oportunidad de asestar un golpe. Ambos usamos nuestros sentidos al máximo, leyendo el flujo del C del portador para predecir sus movimientos y contrarrestarlos. ¡Bam! 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 Al golpear la maldición entre los dos hasta dejarla hecha papilla, casi como si estuviéramos jugando al tenis con la patética maldición, pronto quedó demasiado maltrecha como para ofrecer resistencia alguna. ¡Bam! 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 Finalmente, le indiqué al Shikigami que lo terminara con la mirada, y Gyokuken asintió discretamente y, mientras yo golpeaba al portador del dedo hacia el lobo de la totalidad, él usó sus afiladas y poderosas garras para atravesar el pecho de la maldición con su mano dentada, mientras ésta gritaba de dolor. Llegué propinándole un puñetazo reforzado C en la cara mientras volvía a gritar. Gyokuken arrancó su brazo del pecho de la maldición, con sangre púrpura pegada a su pelaje, mientras la maldición intentaba arrastrarse y escapar de nosotros. Acaba con él, Gyokuken, dije mientras miraba fríamente la maldición. Mi exceso de confianza me costó caro esta vez y no permitiré que me vuelva a pasar. Me lo prometí a mí mismo. Aullido. Aulló el lobo bípedo gigante, su venganza casi completa. Pero para mi confusión, en lugar de correr tras la maldición para cortarla, el lobo levantó una de sus garras, cargándola con CY. De ninguna manera. Mis ojos se abrieron de par en par, entre la sorpresa y la alegría. Deslizó. ¡Woosh!
4 poderosos tajos de pura oscuridad salieron disparados de los 4 afilados dedos de Gyokuken, cortando el aire mientras rebanaban y finalmente acababan con la maldición del portador de los dedos para siempre. Sonreí con alegría y curiosidad. Eso fue corte abisal, ¿verdad? Le pregunté al lobo mientras volvía a colocarse a mi lado. El lobo asiente con satisfacción, sentándose en el suelo en actitud de alábame, amo. Me reí asombrado, acariciando y rascando al lobo. Eso es maravilloso, Gyokuken. Eres perfecto. Así que puede usar cualquier ataque con sombras que yo pueda, eso es muy poderoso. Pero ¿por qué solo él puede usar las sombras de forma ofensiva? ¿Por qué no los demás? Ellos solo pueden usar las sombras con fines de utilidad o apoyo, pero solo Gyokuken y yo podemos usarlas como ataque. Tal vez esto se deba a que Gyokuken es el Shikigami más conectado con el elemento de las sombras. Por eso es el primer Shikigami que se le da a un nuevo usuario. Lamentablemente, por ahora todo esto no es más que especulación. Necesito encontrar la manera de acceder a los archivos del clan Zenin y al manual que deben tener sobre la técnica y deben tener registros del primer usuario, lo que me dará las claves para resolver el misterio de esta técnica. Por no mencionar que había logrado enseñarme algo y puedo hacer que los cortes sean más fuertes usando fe y no lo había pensado antes debido a la naturaleza inherentemente carente de fe de los cortes, pero y aparentemente funcionó. De alguna manera. Suspiré. A pesar de los obstáculos del día, todo había terminado bien, así que no podía quejarme. Acaricié al lobo un poco más antes de despedirme de él por los próximos 2 meses. Desafortunadamente, aunque Gyokuken era mi Shikigami más fuerte en ese momento porque podía usar mis propios ataques de sombra, no podré usarlo durante 2 meses debido al juramento vinculante. Me acerqué agachándome para tomar los dedos momificados entre mis manos. Así que este es el dedo de Ryomen Sukuna y, sinceramente, me preguntaba qué pasaría si me lo comiera ahora mismo. Si no me equivoco, Megumi también podría haber sido una prisión para Sukuna, pero estaba demasiado conmocionado tras descubrir lo de Yorozu cuando Sukuna tomó posesión de su cuerpo, lo que le impidió resistirse. Si me comiera esto ahora mismo y probablemente me convertiría en el hechicero más poderoso del mundo, incluso obtendría otra técnica y las increíbles reservas de Sukuna con el tiempo y incluso sería capaz de derrotar a Gojo pero me detuve. No, y esta fuerza que ni siquiera era mía y que no requería esfuerzo para obtener y no era para mí. No la necesitaba. Tenía confianza en mí mismo y en mi técnica, y sabía que despertaría a Tsumiki con mis propios logros. No necesitaba a Sukuna. Con el tiempo, podía lograr todo lo que quería por mi cuenta. Mi técnica ya era lo suficientemente versátil como para no necesitar la suya. Confiar en cosas así, y en Mahoraga, era la mentalidad de la perdedora Megumi. Solo conseguiría desatar un demonio sobre este mundo antes de tiempo. Así que guardé el dedo en mi sombra. Al fin y al cabo, no había necesidad de que nadie supiera que lo tenía, y quién sabe, quizás algún día me sirva de moneda de cambio. Pero al sentir la fe contenida en el dedo y compararla con la mía, me llevé una grata sorpresa. Así que, si la cantidad de C en cada dedo es la misma, entonces sí tengo reservas de C para unos 4 dedos. Sinceramente, fue más de lo que pensaba y solo sirvió para confirmar que no necesitaba a Sukuna. Cuando el dominio incompleto se desmoronó y me devolvió al mundo real, solo esperaba que estos 2 meses pasaran rápido. Pero a juzgar por el caos que conllevaba ser un hechicero de Jujutsu, no parecía probable. Y así terminó mi estancia en la ciudad de Saitama, ya que al día siguiente tomé el tren rumbo a Tokio. Esperaba poder despertar a mi hermana la próxima vez que volviera. Capítulo 16. ¿Fushiguro Megumi? Hola Megumi. Acababa de salir de la estación de tren, arrastrando mi maleta, y estaba buscando mi transporte cuando una voz familiar y alegre me llamó. La voz pertenecía de Gojo Satoru, un hombre de cabello blanco, con vendas en los ojos y vestido de oscuro, que estaba de pie junto a un coche y parecía nervioso, mientras me saludaba alegremente. Se rió entre dientes. Has crecido mucho esta última semana, ¿eh? Ese peinado te sienta de maravilla. Y recuerda llamarme Sensei de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Aquí vamos, y suspiré con resignación. Desafortunadamente, Tsumiki me había enseñado modales y no quería echar por tierra sus esfuerzos, así que supongo que tendré que ser educada. Gracias, Gojo-sensei. Agua. Gojo finge entusiasmo, dándole un codazo al hombre de aspecto familiar y nervioso, con pinta de oficinista, que está a su lado. Míralo, Hijichi. Parece que fue ayer cuando intentaba patearme o dispararme rayos láser.
Y ahora míralo, tan educado. Lo siento, Tsumiki, pero este tipo es demasiado molesto. Por favor, cállate, dije, ya harta de sus payasadas, antes de asentir con la cabeza al hombre de aspecto maduro. Encantada de conocerte. Soy Fushiguro Megumi. Él asintió, ajustándose las gafas con los dedos. Encantado de conocerte también. Soy Kiyotaka Ehichi, subgerente de Jujutsu Tech. Asentí recordando al personaje secundario que apoyó al Megumi original y a sus amigos en algunas misiones. Ahora que ya está hecho, vámonos. Todavía tienes que reunirte con tus compañeros, ¿sabes? Y tengo una misión especial para ti y los demás estudiantes. Gojo interrumpe la presentación de Ichichi, quien se detiene y suda profusamente mientras mete mi maleta a toda prisa en el coche. Vaya, sí que le da la lata a Ichichi, fue un poco gracioso, la verdad, y como Gojo solo estaba bromeando, no dije nada. Gojo me entrega mi uniforme y mi documento de identidad. Aunque probablemente deberías cambiarte primero, Megumi. Mi primer día y me tocó el trato de misión. Suspiro. Supongo que es hora de ganarme el sueldo, ¿no? Aunque, por lo que recuerdo, los hechiceros de Jujutsu ganan mucho y... Asiento con la cabeza y los tomo mientras camino hacia un baño público. Después de cambiarme la ropa y ponerme el uniforme de la preparatoria Jujutsu, me quedo frente al espejo y sintiéndome como una cosplayer. ¿Por qué es igual que en el canon? Bueno, era casi igual que en el canon. Venía con unos guantes negros hechos del mismo material que el uniforme. Probablemente Gojo los añadió. Aunque la calidad era muy buena, sentí que esta prenda podría soportar bastante uso antes de dañarse demasiado. Sinceramente, no sé qué esperaba, al fin y al cabo era un mundo de anime, y este era uno de los mejores disfraces del anime. Así que me encogí de hombros y salí mirando mi tarjeta de identificación y asintiendo. Primer grado a medias desde el principio. Fruncí el ceño. Solo Dios sabe cuánto se habrían resistido los superiores a asignarme ese rango de entrada. Probablemente no tanto, tenía el apoyo de Gojo y, si lo piensas bien, era prácticamente un zenin. Hurra. El apoyo político es clave para la victoria. Pero al final, estas clasificaciones resultaron ser inútiles. Solo las crearon los débiles para alimentar su propia inseguridad y ego. Nunca han significado ni significarán nada. Sin mencionar que ahora soy más fuerte que cuando luché contra Gojo. Aunque no fui tan arrogante como para descartarlos por completo, porque supongo que también tenían peso político en la sociedad de Jujutsu. Al fin y al cabo, vivíamos en la era moderna. El concepto de la fuerza hacia el derecho había quedado en el pasado. Un rango más alto significaba mejor sueldo, más respeto y quién sabe qué más. Y más dinero siempre viene bien. Existían más tipos de poder que el físico. Y el poder blando, como la política, podía resultar útil en ocasiones. ¡Qué bien te ves, Megumi! Gojo levanta el pulgar mientras está sentado en el asiento trasero del coche con la ventanilla bajada. Gracias, respondo mientras subo al coche y partimos rápidamente hacia un destino desconocido, mientras Ichichi enciende la radio, que empieza a reproducir una canción de Hop Pop al azar. Y... punto de vista en tercera persona. Oye, ¿has oído hablar del nuevo estudiante transferido que llega hoy? Pregunta un panda bípedo, blanco y negro, mientras camina junto a los otros 3 alumnos de primer año hacia su aula. Salmón. Comenta un chico adolescente bajito con el pelo blanco y puntiagudo, uniforme azul oscuro de la preparatoria Jujutsu y una bufanda de color blanco crema. Inumaki Toge. ¿Otra más? ¿No es eso inusual? Pregunta sorprendida una adolescente de aspecto severo, con gafas redondas, cabello largo, liso y verde oscuro recogido en una coleta y hermosos rasgos, vestida con el uniforme regular de la escuela secundaria de Jujutsu femenino, mientras porta una lanza con la hoja cubierta por una tela. Zenin Maki. ¿Por qué me da la sensación de que ya han tenido esta misma conversación antes? Murmura un adolescente de aspecto tímido y nervioso mientras camina junto a ellos, con el pelo negro ligeramente puntiagudo y ojeras, vistiendo una camiseta blanca de la preparatoria Jujutsu y pantalones negros de uniforme, y llevando una katana a la espalda. Okotsu Yuta. Sacude la cabeza y pregunta. ¿Por qué, Maki-san? La chica, Maki, lo mira y se da cuenta una vez más de que, a pesar de ser un hechicero de grado especial, todavía es un recién llegado a la sociedad de Jujutsu. Ella explica.
Verás, no hay muchos hechiceros, e incluso la mayoría proviene de clanes hechiceros que, por lo general, no se molestan en enviar a sus miembros a las escuelas de Jujutsu, prefiriendo entrenarlos ellos mismos. Y la mayoría de los estudiantes que asisten a las escuelas son personas que quieren demostrar algo, aquellos que han sido enviados por otro mentor, recién llegados o aquellos que no tienen más remedio que asistir. Así que hay muchos años, como nuestro cuarto y tercer año, en los que no hay estudiantes. Francamente, la cantidad de estudiantes este año ya es mucha en comparación con los últimos años. Ya veo. Yuta asiente con la cabeza en señal de comprensión. Panda e Inumaki, escuchando su discurso, se burlan de Maki en tono de broma. Oye, Maki, no sabíamos que eras tan buena profesora. Arroz. Salmón. Una marca de verificación de ira aparece en Maki y grita molesta. Cállense, idiotas. Panda abrazó cómicamente a Inumaki, fingiendo tener miedo de su ira, y rápidamente se puso detrás de Yuta. Protégenos, Yuta. Algas. Yuta se limita a reír nerviosamente mientras Maki camina amenazadoramente hacia ellos. Boom. Boom. Pronto reanudaron su camino hacia el aula mientras Panda, ahora con una cómica hinchazón en la cabeza, continuaba. ¿Sabes? Dicen que el estudiante transferido es, al parecer, el alumno más joven que jamás haya asistido a la preparatoria Jujutsu. ¿Y en serio, Panda-kun? Hojuelas de pescado. Probablemente se pueda adivinar quién respondió qué respuesta. Panda, al ver que no le prestaban atención, decidió soltar la bomba. Pero la noticia más importante sobre él es que es el heredero de esta generación de la técnica de las 10 sombras. Maki giró la cabeza sorprendida al mirarlo. ¿Cómo es posible que alguien así sea desconocido? Pregunta con incredulidad. Después de todo, ella era una Zenin. Probablemente le sorprendió no saber esto. Sí, pero al parecer estuvo bajo la protección de Gojo Sensei y creció fuera del clan, dice Panda mientras Maki asiente pensativo. Así que no debería ser como esos imbéciles del clan, probablemente. A pesar de estar conmocionada, se muestra fuerte. Pues si es demasiado engreído, le daré una paliza. Al ver que Maki se quedaba en silencio tras su declaración, pero aún visiblemente pensativa, Yuta susurró y le preguntó a Panda. ¿Por qué Maki parece tan afectada por esa noticia? Panda, al ver a Maki caminar más rápido delante de ellos, susurró. Es porque pertenece al clan Zenin, uno de los 3 grandes clanes, cuya técnica innata heredada del fundador es la técnica de las 10 sombras. Probablemente le molesta que el clan Zenin no sea la mejor gente. Y no tiene una buena relación con ellos desde que se convirtió en hechicera en contra de su voluntad. Yuta asintió con la cabeza, comprendiendo. Para sus adentros, se prometió a sí mismo que apoyaría a su amigo si las cosas se ponían difíciles. Y... Fushiguro Megumi Puff. Tranquilos todos. Anuncia Gojo al llegar a una zona bastante deteriorada de la ciudad, con una fábrica de aspecto abandonado frente a nosotros. Salimos del coche para saludar a los 4 adolescentes conocidos, uno de ellos Panda, por supuesto, que estaban allí ociosos, con otro subgerente vestido de traje no muy lejos. Supongo que la recesión de hace unos años golpeó duramente este lugar, esos fueron mis primeros pensamientos cuando vi la fábrica abandonada y los edificios vecinos en ruinas. Gojo continúa alegremente mientras posa dramáticamente, señalándome mientras salgo del coche. Ahora les presentaré al nuevo estudiante transferido. Todos. Prepárense. Pero Gojo hace un puchero al ver que no le prestan atención y se centran en el joven de cabello oscuro con uniforme de Jujutsu, quien se para frente a ellos y hace una ligera reverencia a modo de saludo. Después de todo, no está de más ser educado. Encantado de conocerte. Me llamo Fushiguro Megumi. Espero que nos llevemos bien. Dice Megumi con seguridad mientras se pone de pie. Encantado de conocerte, Fushiguro-kun. Soy Panda, dijo Panda mientras me estrechaba la mano amablemente. Encantado de conocerte también, respondí con curiosidad. Sería raro que no sintiera algo de curiosidad por él. Al fin y al cabo, era un panda. Atún con mayonesa, dice Inumaki mientras nos damos la mano. Es Inumaki Toge. Su vocabulario se limita a los ingredientes de las bolas de arroz debido a su técnica innata, explica Panda amablemente, aunque yo ya lo sabía gracias a mi conocimiento previo. Encantado de conocerte también.
La siguiente persona en la fila era la hermosa chica de cabello verde y gafas redondas, quien, en lugar de presentarse como de costumbre, me había estado mirando fijamente desde que me dejé ver. ¿Por qué? ¿Soy tan guapo o algo así? Antes de extender su mano y agarrar la mía con fuerza, dijo. Zenin Maki. Ah, por eso. Probablemente está evaluando si soy como el resto de sus parientes. Pero en lugar de ceder, sonreí con buen humor mientras le estrechaba la mano con la misma fuerza. El entrenamiento físico intensivo estaba dando excelentes resultados. Tenía que agradecerle a Madoka y a la buena alimentación por ello. Ambas nos quedamos mirando al vacío, yo seguía siendo más alta a pesar de ser un año menor que ella, así que tuve que bajar la mirada, ninguna de las dos retrocedió. Agárrate. 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 Mientras evaluábamos las fortalezas del otro, ambos ganamos un poco de respeto al ver que ninguno de nosotros retrocedía. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, ambos estallamos en carcajadas. Ja 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 ja. Me caes bien, novato, dijo riendo, apoyándose en la lanza que sostenía en sus manos. Asentí. Sentimientos mutuos, Zenin-san. Ella tiembla. Sí, no. Llámame Maki, ¿de acuerdo? Somos compañeras de clase. Asiento con la cabeza, sonriendo. De acuerdo, Maki-san. Después de todo, era una futura chica dura, y ahora mi compañera de clase, así que no había necesidad de ser grosera con ella. No es que fuera tan tonta como para subestimar a alguien solo porque no tenía C, porque técnicamente yo tampoco la tenía hasta hace poco. Y por no mencionar que mi padre, un vago, también era igual que ella y, por supuesto, esto no tiene nada que ver con su apariencia ni con sus muslos gruesos y para nada. Y como ni siquiera la conocía y solo teníamos un vago parentesco y no es incesto si me gusta un poco, ¿verdad? Pero rápidamente deseché esos pensamientos tontos, recordándome a mí mismo que, a pesar de tener una experiencia de vida equivalente a 35 años, seguía siendo un adolescente o un adulto joven como mucho, en cuanto a personalidad y mentalidad. Después de todo, esos 35 años de experiencia los había vivido como adolescente o, como mucho, como adulto joven. Y durante los primeros 20 años de mi vida viví básicamente como una persona apática a la que no le importaban estas cosas, pero desde que desperté como Megumi soy mucho más emocional que antes, así que supongo que algunos de mis pensamientos lujuriosos pueden ser excusados, ¿verdad? Y ahora, la última y... Soy Yokotsu Yuta, pero por favor llámame Yuta. Encantado de conocerte también, Fushiguro-kun, dijo el chico de pelo negro, con aspecto nervioso, mientras nos dábamos la mano. Encantado de conocerte también, Yuta-san, respondí tras terminar de observar a los jóvenes, y a un panda, que tenía delante. Supongo que eso confirma en qué punto de la línea temporal me encuentro. Si no recuerdo mal, Yuta debería haberse unido hace apenas una semana o un mes. Sonreí para mis adentros, dejando ver mi sed de batalla mientras analizaba el C del chico. Sin duda, Yuta es un auténtico monstruo. Y la descripción que Itadori hizo de su C fue totalmente acertada. Realmente transmite una sensación muy siniestra. Pero a pesar de eso, no me negaría a tener un combate de entrenamiento con él, donde lo demos todo. Aunque una cosa era segura. Si peleáramos ahora mismo como estábamos, Yuta ganaría 8 de cada 10 veces. La única vez que yo habría ganado sería cuando invocara a Mahoraga y o cuando sobrecargara mis ataques avisales con un juramento vinculante que me matara a cambio de poder. ¿Mi prueba? Bueno, cuando tu habilidad consistía literalmente en ver dentro de las sombras y usarlas, pude ver con total claridad al inmenso poder de la rica de color blanco escondida dentro de la sombra de Yuta. ¿Eh? La reina de las maldiciones inclina la cabeza con confusión al verme mirarla fijamente. Sinceramente, no esperaba que mi habilidad me permitiera ver cosas ocultas, pero supongo que ya era algo parecido a cómo funcionaba Curtain, o Veils, si lo prefieres. Pero todo esto lo estaba adivinando y no sabía realmente por qué era diferente de la Megumi del canon. Atribuyámoslo a una interpretación diferente de la técnica y dejemos que mi yo del futuro lo resuelva. Aún y. Nuestra batalla sería legendaria. Ejem. Siempre quise hacer eso.